Un buen día para todos y para todas en el seminario permanente Punto de Encuentro del Departamento de Síntesis Creativa. Hoy para mí es un honor presentar ante ustedes, ante la mirada de ustedes, al maestro Luis García Galeano de Rivas, quien nos va a presentar Miradas de Tepeaca, el presente de las memorias. Pero antes, permítame esbozar brevemente cuál es su quehacer, cuál es su trayectoria, cuáles son sus caminos andados y por andar del ponente. El maestro Luis García Galeano de Rivas es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en arquitectura también por la UNAM, con mención honorífica, es candidato a doctor en arquitectura también por la UNAM. Su trayectoria profesional en el campo de proyectos y en el campo de la edificación y materialización de la arquitectura es bastante amplia, que le ha tocado intervenir tanto en viviendas, en algunos aspectos de aduanas y sobre todo un proyecto muy relevante para todos nosotros. Él intervino en la restauración y adecuación del edificio del Munal, asociado con el arquitecto Alfonso Gobela. Pero aparte de ello, en su ámbito académico, ha sido profesor del taller Macheto durante muchos años. También ha intervenido en algunas charlas y cátedras en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Marista de Yucatán, y desde hace más de una década ha colaborado en nuestra universidad, en la UAM. En su paso por la UAM, que es lo que nos atañe el día de hoy, y es lo que es relevante, él pertenece al área 1 de la investigación del Departamento de Síntesis Creativas, en el área de educación para el diseño. Pero además de participar en esa área, trabaja en la docencia desde algún tiempo en el tronco interdivisional, en el tronco divisional y en la licenciatura de planeación, y también donde más ha participado en la impartición de docencia en la licenciatura de arquitectura. En muchos módulos y en muchos troncos, desde el tronco básico profesional de cuarto a sexto, en el tronco de materialización de la arquitectura y en el terminal en algunas ocasiones también. Eso le ha permitido pues abordar temas diversos de la investigación, pero la investigación de alguna manera no alejada ni ajena al campo docente, que es lo que piden hoy la transición de las nuevas áreas, las áreas de investigación que están migrando a las áreas académicas. Ese es el propósito, que la investigación no esté desvinculado a la docencia. Y el maestro García Galeano tiene
en su quehacer esa manera de vincular ambos campos. Voy a leer de alguna manera algunas líneas de investigación, esas que hoy en día son de su interés. Una de ellas es la vivienda social progresiva, alternativas y posibilidades. La otra, la composición geométrica del territorio, la ciudad y la arquitectura. El tercero, las transformaciones urbanísticas y arquitectónicas, las conformaciones del patrimonio cultural. Y el cuarto, el poblamiento, sus modelos de adecuación al medio físico natural. Y el quinto, el aprendizaje integrado de la arquitectura y de la urbanística. Y otras inquietudes más que tiene, que no la pone, y en algunas que yo conozco de su quehacer. Así que, pues recibamos al maestro, que para mí es un honor presentarlo el día de hoy, como se debe, ¿no? Gracias. Así que adelante, maestro. Gracias, Amador. Gracias, como siempre, al departamento y a los organizadores de este seminario, que siempre ha sido un punto de encuentro y referencia, y siempre será un gusto y un honor poder traer algunas de las ideas o inquietudes que surgen de nuestro trabajo cotidiano a nivel de docencia, a nivel de investigación o a nivel profesional. Quiero aclarar que una parte de lo que van a ver fue mi trabajo en el equipo de investigación, donde también participaba el maestro Amador Romero, con el doctor Jorge González Aragón. ¿Sí? Una pequeña parte de esto se desarrolló bajo ese proyecto, y otras condiciones que voy a mostrar han sido búsquedas o inquietudes que vinieron a raíz de esa investigación y aplicar otros conocimientos. Lo que les voy a presentar hoy son unas cuantas ideas para alentar la reflexión en relación a la ciudad de Tepeaca, que de inicio debo decir su nombre primero, una vez que Hernán Cortés la conquistó, fue Segura de la Frontera. Y en 1519 es donde Cortés redacta la segunda carta de relación. Hay quien los historiadores citan como muy significativa esa carta, porque es la primera vez que menciona Cortés y le da nombre de Nueva España al territorio. Condición que irán viendo. Entonces, puesto este antecedente, Tepeaca es la primera fundación tierra adentro. El siglo XVIII, y lo que voy a presentarles, es a partir de un punto de vista que también los historiadores han ido reconstruyendo o repensando. O sea, el siglo XVI en la Nueva España fueron momentos de conquistas, descubrimientos y acuerdos temporales, y es cuando se da su construcción física. O sea, de 1519 a 1600 se recompone o se rehace toda esta estructura territorial prehispánica. El siglo XVI es también
muchas ideas, muchos ensayos, muchas imposiciones y en su momento la disolución y reconstitución de las culturas originarias. Es el momento de ideación y gestación de una arquitectura y una urbanística sincrética que llamaríamos novohispana, donde la triada de la plaza, el atrio y el convento le dan una cualidad muy especial al territorio, a la ciudad y a lo arquitectónico. Y por último, llevarlos o invitarlos a ver las diversas cualidades espaciales que esta urbanística y estas arquitecturas de los lugares públicos novohispanos se fueron gestando y dando entre la plaza, el atrio, el templo y el convento. El maestro Amador hace unos 15 días nos hablaba de Cuauhtincha. Es la misma región, ahorita la verán. Pero para poder entender lo que les voy a presentar, es importante mencionar este texto del doctor Francisco Quijano Velasco, que usando el mismo criterio que el historiador Edmundo Gorman cuando escribió La invención de América, él en este breve texto habla de la invención de la Nueva España y comenta que la historia del siglo XVI es compleja y errática e identifica 5 mecanismos a partir de los cuales se materializa la Nueva España, o sea, su territorio, la población y sus instituciones. El primero de ellos es la organización de las empresas de conquista y descubrimiento. El segundo, las alianzas entre los europeos y los altépeme indígenas. El altépeme indígena son los señoríos indígenas. ¿Sí? Hubo alianzas, no todos fueron destrozados, algunos se mantuvieron. El establecimiento de villas y ciudades, digamos cómo se dan estos asentamientos humanos en todo el territorio. La fundación de provincias y diócesis eclesiásticas, ¿sí? El peso de la institución religiosa. Y por último, la introducción de las autoridades regias o, digamos, de la corona española. Esto es importante porque es a partir de esto que yo voy dando esta lectura de conformación del territorio, cómo esto se refleja en Tepeaca, en la región de Cuauhtinchan y en la arquitectura religiosa y la conformación de la ciudad. Esta región, también hay que decirlo, ha sido ampliamente estudiada desde los años 50, 60. Entre ellas destaca que se llamaba la Fundación Alemana, que financió muchos investigadores. Varios de ellos se quedaron a vivir en México, como fue Paul Kirchhoff, quien hace o trabaja toda esta región con la historia tolteca chichimeca. Pero también están los trabajos de Joaquín Galarza y Keiko Yoneda sobre los códices o los mapas códices de Cuauhtinchan, punto o referente fundamental. Ángel Paler también trabajó esta región,
Sobre todo él trabajaba Teotihuacán, que está un poco hacia el sur, pero lo llevó también a trabajar. Y por supuesto, para los arquitectos, George Cuvier, el de arquitectura mexicana del siglo XVI. Pero pasemos a nuestro tema. Antes de la llegada de los españoles, la región Puebla, Tlaxcala, Cholula, Cacaxtla, Tepeyacatl, Totimehuacán, estaba poblada, ampliamente poblada, y era una de las zonas más productivas a nivel agrícola. Tepeaca tiene esta condición de ubicarse al pie de la Sierra de Amozoc. Todas estas poblaciones tienen origen prehispánico. Con la conquista se adecúa su territorio y aquí es donde entran estos acuerdos. Esta es la región de estudio. Tepeaca, Cuautinchan, Tecali, Tecamachalco y Acatzingo son las ciudades o villas españolas. Pero si ven hacia abajo, hacia el sur, existen poblaciones de origen prehispánico que son los acuerdos. Durante el siglo XVI fue respetado este acuerdo. En el siglo XVII lo empiezan a romper los mismos españoles. Pero en este momento no. En este momento sí se convirtieron al cristianismo, sí hicieron su templo, pero conservaron su cabildo indígena y conservaron su nombre castellanizado. Estos son las maneras de ir detectando cómo vamos teniendo tramas y ciudades, como por ejemplo Tetlanalca, Hueyotilpan, Oxtotipan, Zacaola, Caltengo, Tetela, Ocotitlan, son ciudades o señoríos prehispánicos, con su templo católico. La ciudad de Tepeaca, que es el tema que nos interesa. En esta imagen, la imagen superior izquierda es el códice MC4 de Cuauhtincha, donde se habla de esta región o se muestra esta región. La imagen superior derecha es la reinterpretación desde una cartografía digital del INEGI de la misma ciudad sin la estructura urbana que creció después o fuera de este territorio, que es la imagen inferior izquierda. Y por último, tenemos una foto de Google Earth, donde también se limita la ciudad del 16, o la que está en el códice.
porque ahí falta más investigación arqueológica para saber si de inicio se ocupó toda o el mapa códice de Cuautinchan, como hablábamos el doctor González Aragón y yo, es a la vez un documento que define un posible límite de inicio. La ciudad puede crecer hasta acá, pero no tenemos más datos. Ahora bien, volviendo a nuestro tema, Tepeaca, en la región de Cuautinchan, tiene esta condición de ser una retícula que a los que estudiamos en los años 80, antes de los 80, algunos en los 90, siempre nos dijeron que la retícula venía de Europa. Y bueno, no es bonito darse cuenta que viviste engañado, ¿no? Pero nos engañaron. No, ya había retículas en América, y muchas poblaciones reticulares, entre ellas, obviamente, Tenochtitlán. Pero no es cierto que la retícula y la ciudad reticular vino de Europa. ¿Por qué decimos esto? Porque también vemos que hay muchas maneras de hacer retículas. Como por ejemplo, se acerca el cerro porque la retícula está en el cerro y entonces no pasa nada, nada más no se continúa la retícula, sino el cerro toma lo que le toca y la retícula lo que le toca. Esto porque también pareciera otro gran engaño de nuestros profesores, y era: solo hay plato roto en montaña o retícula en plano. Y a mí me mandan a mis 60 años a ver Tepeaca y no sé qué explicar, salvo haber trabajado y estudiado con el doctor González Lobo y entender el territorio de otra manera. Porque hay otras formas de ordenar el territorio. Y aquí es donde viene otra verdad a medias, para no decir que ahí nos engañaron otra vez. Pues ya son muchos engaños. O sea que debo pararme e irme, ¿no? Ya ofendido. Siempre nos dijeron que las ciudades españolas se trazan desde la plaza. Los que sean de arquitectura me hacen así, pues sí, así nos enseñaron. Pues nuevamente Tepeaca, Huejotzingo, ahorita verán todas las que en esta pequeña región del siglo XVI, de estos acuerdos, de este construir un territorio nuevo en cuanto a esta combinación de culturas. Parece ser que no aplica, porque si la plaza es el centro, ¿por qué las manzanas más grandes de Tepeaca no están en la plaza? La plaza está en verde. El convento está en morado. Parece ser que lo que indicó el trazo fue el convento. Bueno, puedo justificar a nuestros maestros que eran laicos. Yo también. Pero lo laico no me permite ocultar que hay un convento de una fe religiosa, en este caso franciscana. Y esto nos hace
volver a ver las retículas de otra manera, el crecimiento de las ciudades de otra forma y nuestra ocupación del territorio con arquitecturas de otra manera. No que estuvieran mal, nuestros profesores tienen derecho a equivocarse, igual que dentro de pocos años ustedes digan, pues también se equivocaron Amador Romero y García Galeano y eso no es cierto. Bueno, no lo hicimos de mala fe, ni ellos tampoco nos enseñaron de mala fe. Nuestros puntos de vista, los hallazgos posteriores, las arqueologías en muchos sitios, nos llevan a poder decir, sorry, hay esta otra historia desde América. Ahora bien, si tenemos que la ciudad está sobrepuesta a otras ciudades, en el caso de Tepeacan no tenemos datos reales de que hubiera tal asentamiento ahí, sino un poco más abajo. Pero falta hacer esas investigaciones arqueológicas. Lo que sí llama la atención que sí había diferentes elementos prehispánicos en esta parte de la ciudad, lo cual nos hace suponer, obviamente, que el convento estará sobre alguno de los sitios religiosos de esa parte, porque era una condición. No solo era el centro de la ciudad, sino que te subías, porque nuestras ciudades están, la gran mayoría, sobre ciudades prehispánicas. No solo fue Ciudad de México, también Xochimilco, y nos podemos ir por todo el territorio. No fueron nueva fundación. Esta idea que los españoles llegaron y en 80 años poblaron un territorio que va desde la mitad de Estados Unidos hasta la Patagonia, déjenme dudarlo. Sí, no es tan creíble. Ya había poblaciones, ya había ciudades, y las ciudades españolas están sobre ciudades prehispánicas. No en todas, sí hubo nuevas fundaciones, pero son las menos. Sin embargo, aún en la ciudad prehispánica tenemos esta condición de ubicar el convento. La orden franciscana, que le adjudicaron esta región, ideó en Huejotzingo, en Tepeaca, en Cuautinchan. Primero ideó y luego probó su idea de un convento para evangelizar. Y por eso el más conservado es Huejotzingo, y de ahí que lo podamos tomar como un modelo. Y Huejotzingo, si ustedes ven estas imágenes de la relación convento, plaza, ciudad y el cerro, el convento estaba dividido en 4. O sea, la gran manzana del convento se dividía en 4 espacios. Hasta donde tenemos información, uno de ellos es el atrio, conectado o conectando el convento con la plaza. Junto a él, el espacio del convento. Y los 2 cuadrantes que sobran, uno era para educación y otro era para hospital. En Michoacán sí se hicieron hospitales junto a los conventos. Ahora verán por qué son eso. Porque hacia 1579 un visitador franciscano escribe un libro, o publica un libro que se llama Retórica Cristiana, donde da
pautas de cómo se usaban los conventos en ese siglo XVI. Que luego no se llenó el convento de hospital y educación, eso habrá que buscarlo en las otras historias del México del siglo XVII, del siglo XVIII, y de la misma condición de las órdenes y las diferencias y disputas por el control religioso, con lo que se llamaría el clero secular. Pero no es mi tema hoy. Mi tema es que en el caso de Tepeaca tenemos una vinculación que es muy clara en esta reconstitución, porque ahora verán que ya no está así, donde era la gran plaza, con un elemento que se quedan muy pocos en el país, pero que se llama, esa construcción vertical aislada en la plaza, se llama rollo. Sí, igual que el que le estoy echando yo, ¿no? Y tenía varias funciones, entre ellas la vigilancia del territorio. O sea, si nos ponemos en este siglo XVI, ya verán que el convento lo empiezan en 1500, en la década de 1530 a 1540, y lo terminan hasta 1570. Entonces no tenías a dónde subirte a ver. Pues sabía que era más fácil hacer una torre para subirte a ver, tener control del territorio, y a la vez servía de defensa, o sea, servía también de picota, o sea, para dictar o emitir sentencias y, en su caso, ejecutarlas. Y esta parte nos vuelve a decir, o nos da las pistas no escritas, de que la plaza es un espacio de origen prehispánico, con una condición de polivalencia. Esto es, nuestras plazas prehispánicas eran mercado, eran para uso militar, porque eran militares las teocracias, era para diferentes eventos religiosos, y eso lo adoptan en esta invención de la arquitectura, de este invento llamado Nueva España. No es una plaza civil, es una plaza militar, civil, de recreo, de comercio, y en una relación estrecha con el atrio. Sí, espacios que ya iremos viendo separados pero integrados. Voy a empezar recuperando esta idea de el rollo de Tepeaca. Obviamente Kubler dice que es de 1559, ¿no? Más o menos. No hay certeza, se cree que puede ser un poco antes, porque es una piedra que está labrada con esa fecha, pero no está ubicada donde normalmente se ubicaban esas piedras. Obviamente, si ustedes ven el lado izquierdo de la diapositiva, es una estructura mudéjar, o sea, de origen árabe, y llega a través de los españoles. ¿Por qué? Porque es una manera de tener un minarete
que luego se traduce en campanarios y luego se traduce en puntos de control. Un octágono que le da una cierta rigidez y le permite 360 grados. Es una estructura sólida sobre una plaza prehispánica de una cultura que también había sido expulsada de España en 1492. ¿No? ¿Cuántos de esos expulsados llegaron a América? No me lo pregunten, no es tema. Así dicen los doctores, ¿no? No es tema de mi investigación. O sea, no sé. Todos. Pero sí sabemos que vinieron. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de artesonados. Tecnología constructiva árabe. Sí, árabe española, pero no la hacían los españoles. Por eso suponemos que muchos que vivían en esas regiones, pues al ser expulsados decidieron que venían a América. Es que no se puede, porque no, es que fíjate que solo podían viajar españoles. Yo pues soy de una familia de refugiados y que mi abuelo se apellidaba, de apellido materno, Cherif, pues quieren decir que no se cambiaron el nombre. Pues sí, te pones como quieres para llegar. Lo que quieres es salir de España, que ya te expulsaron. Me pongo Juan. Pues, esas son investigaciones que tendrán que hacer los españoles. Nosotros lo que sí sabemos, los chiapanecos como Amador y como yo, el de nacimiento y yo por decisión, ¿no? Maestro, ¿cómo le llamamos en Chiapas a la viga de arrastre sobre el muro de adobe que va a recibir las armaduras de cubierta? Zapata. ¿Y por qué le llaman zapata? Porque alguien árabe les dijo que se llama zapata. Los alumnos de hoy piensan que zapata es un cimiento. Ni modo. En Chiapas, una zapata no es un cimiento. Es el arrastre. Es la viga de arrastre. Entonces, a lo que quiero ir mostrándoles es la historia de la arquitectura es para estar pensando y repensando. Y nuestra historia de la arquitectura es una arquitectura de muchas fuentes, de muchos sincretismos. No es española mexicana, no es española novohispana, no es mexicana novohispana, no, es todo. Y en el siglo XVI todavía con acuerdos. Se habíamos acordado que convivíamos. Insisto, ¿qué pasó en el 17? Pues que lo estudien los doctores del 17. ¿No? Yo estudiaré lo que me dé la gana. ¿No? Entonces, ahora bien, en esta lámina podemos ver al centro, en la imagen de Google, cómo ya no existe nada del convento. O sea, el templo, el convento, ¿sí? Y una callecita que le dejaron para llegar, ¿sí? Ya no hay atrio. ¿Dónde habría que rastrear esto? Acuérdense de las leyes de reforma que, ¿no?, eliminan o hacen la separación de la iglesia y el Estado, y se da una serie de reglas, y hay que decirlo, se destroza mucho del patrimonio religioso.
¿Por qué? Porque así lo decidieron Lerdo y Juárez, y quizá con algo de sabiduría. Se abrieron calles sobre los conventos para que no regresaran. Es una de las explicaciones. En el caso de Tepeaca, pues se ve que se lo ofrecieron a los habitantes. Pero ahí está la manzanota, ¿no? Y ahorita la iremos viendo de nuevo. ¿Qué nos sucedió? Todavía, como caso curioso, el rollo permanece. Ahí está en la plaza abajo. Medio abandonado, medio derruido, transformado en algunas otras épocas. Le pusieron un reloj, ¿no? Pero lo que a mí me interesa mostrarles justo es este gran espacio permitía toda la vida urbana. ¿Cómo? De las siguientes maneras. Primero, aceptando que el convento tiene muchos niveles compositivos. En un territorio relativamente plano, el convento es una vertical, o sea, se ve de cierta distancia o bastante distancia. El rollo también, porque ¿sí? Las construcciones no deben de haber sido de más de un nivel en esa época, por los datos que tenemos de arqueologías o habitaciones prehispánicas, se mantenían en un nivel. Casas de patio antes de la llegada de los españoles. Entonces, dentro y afuera, soy territorio pero soy ciudad, soy territorio, soy ciudad pero soy convento, soy territorio, soy ciudad pero soy atrio. El atrio es como diría Juan Benito Artigas, es una ocupación limitada, pero abierta al cielo. Hay un control de ingreso desde la plaza, pero todo el mundo sabe dónde está el atrio, y el atrio toma parte de la plaza. Es una secuencia espacial, un adentro que es afuera. Un aporte prehispánico a la arquitectura novohispana. Los espacios abiertos pueden estar dentro de otro espacio abierto que a la vez los contiene, pero que están delimitados de múltiples maneras. O como leemos una ciudad prehispánica, con muchos adentros y muchos afueras de espacios abiertos. Aquí está, nada más que los conquistadores y la institución religiosa católica le dan una conformación y tienen esa capacidad de entender, primero, que iban a tardar 60 años en hacer un templo. Pues había que empezar a catequizar. Pues era más fácil hacer una plaza y poner una cruz y hacer una capilla abierta. ¿Y de dónde inventa tantos cuentos? Pues de otros cuentos. ¿No? Esta imagen es del libro Retórica Cristiana
de Fray Diego de Valadez de 1579. Y en esta, si ustedes la ven con atención, habla que se enseña a la población, pero también se realizan actividades religiosas. La parte de abajo, bautismos, confesiones, matrimonios. El centro, obviamente, la procesión y la fe. Por eso hay 4 capillas posas que forman aún hoy parte de la tradición de recorrer un atrio. En algunos casos había capilla abierta, en otros los portales funcionaban como capilla abierta. Sí, podrían haber empezado a juntar la piedra, podrían haber empezado a levantar muros, pero sabían que iban a tardar eso. 60, 70 años. Pero si se fijan, en la parte inferior, y ahí hay polémica entre algunos historiadores y también entre arquitectos historiadores como Chanfón, que comentan, habla de justicia. Claro, las órdenes religiosas tenían en su encomienda hacer justicia. En este siglo XVI, ojo, este siglo XVI que está conformando la Nueva España, este invento, que ahora había que hacerlo físico. Y en esa condición, si vemos, por eso también habla de confesiones y habla de penitencias, varios niveles de justicia. Porque si vuelvo a Quijano Velasco, él habla que las autoridades regias, sí, pero ellas fueron llegando después, ellas fueron consolidando. También hay que entender que la monarquía española también estaba conformándose. Y esa condición nos da una riqueza en el siglo XVI, que es parte de esta invitación a pensar, ¿no?, a pensar de otra manera nuestras historias. Pero entonces ya les mostré que en este grabado aparece la educación, ¿verdad, maestro Amador? Claro. ¿Y dónde está el hospital? Al centro a la izquierda, mujeres, y al centro a la derecha, hombres, y son heridos, ahí los atendían. Digo, ya les prometo que pronto obligaré a mi amigo Amador que me lleve a Michoacán, ¿no? No, a ver los hospitales Puebla, Quiroga. ¿Qué? Así nos inventamos temas para irnos, ¿no? Entonces, resumiendo, ese es el siglo XVI que hay que volver a ver. Si yo inicio haciendo comentarios de que nos engañaron, insisto, no era de mala fe, sino que las historias se construyen y con los años volvemos a replantear, hay hallazgos, hay otras lecturas, y se vale decir qué pasó. Y quizá algunas de estas cosas permitan leer de otra manera esta condición de cómo se hizo esa ciudad. Y por qué la plaza sin convento da otra condición. O por qué es convento y plaza los que arman la retícula. No la plaza y no el convento, sino juntos. Y el atrio es uno de los grandes elementos que se repite o llamaríamos una de las invariantes. Perdón. Ay, se me fue. Ahí está.
rápidamente, para ya no aburrirlos. Si tenemos que el atrio es un espacio polivalente, obviamente el convento estaba pensado tener este territorio para volverse hospital y para volverse escuela o educación. No se olviden, había medicina prehispánica, la seguimos dando. Y los frailes también la iban aprendiendo. Y la cultivaban en los conventos. No eran narcos, nada más hacían medicinas, ¿no? Con cannabis, pues por supuesto que con cannabis y con cualquier otra cantidad de sustancias. Y luego hicieron jardines botánicos. En este sentido, en estas 4 imágenes ustedes tienen, arriba a la izquierda Huejotzingo, que es, como les decía, el modelo. Si ustedes ven la parte de abajo del convento, es una escuela, porque la Ley Juárez y luego Vasconcelos hicieron escuelas en los atrios de las iglesias o en los conventos. Quizá porque sabían esta historia que yo estoy narrando. O sabían lo mismo que había dado origen a esa ciudad, el convento y la plaza como corazón de la ciudad o como gran centro. Vean más o menos los partidos. Por una diferente condición, Huejotzingo tiene esta cuestión de haber también construido frente a la plaza, o sea, entre la plaza y el convento. Tepeaca, ¿ven cómo queda la manzana todavía? La plaza. Están todas las imágenes a la misma escala. Cuautinchan, abajo a la derecha, que es la que nos mostraba hace 15 días Amador, pues, sigue teniendo el mismo partido. ¿Sí lo ven? Atrio, templo, la esquina y la otra esquina, aunque aquí se adecuó a la barranca y a tomar con la escalera que mostraba Amador hace 15 días. Y luego Tecali. Tecali tiene otra condición porque está sobre la montaña, ¿sí? Lo cual hace suponer que había un sitio prehispánico. Y este era el que platicaba Amador, que tiene una cosa que es muy interesante para ir a ver, que es, se perdieron las cubiertas, nunca se rehizo ninguna cubierta sobre el templo de Tecali, decidieron hacer uno nuevo arriba a la izquierda. Y entonces es una maravilla ir porque es una construcción que está detenida, pero se conservan todas las arcadas, todas las columnas. Entonces es una sensación muy interesante y un gran aprendizaje constructivo. Entonces, aquí podemos ir viendo las épocas de construcción. 1530, 1570, Huejotzingo. 1530, 1560, Tepeaca. 1570, 1580, Tecali. O sea, Tecali todavía sigue tiempo después en el 17. Y Cuautinchan, 1560, 1580. De ahí que podamos ver y construir esta otra arquitectura franciscana del siglo XVI en la región Tepeaca, Puebla, Tlaxcala. Pero les tengo una muy buena noticia. Ni yo la voy a hacer, ni Amador la va a hacer. Por eso es una invitación a que los jóvenes le entren. No, ustedes me ven con buenos ojos, pero no tantos, hace muchos años. Entonces, para ir cerrando,
En estas 3 láminas ya vimos la relación con la ciudad, ya vimos la relación con el territorio, ¿no? Por eso tener una restitución con la montaña, donde hay un punto de vista para la ciudad, una referencia prehispánica, un vía crucis católico, lo cual me dice que ahí había algo. Pero acá, si ustedes ven la imagen arriba a la izquierda, lo que tenemos es el atrio, la primera delimitación del territorio, ni siquiera las capillas posas, y en su momento quizá un inicio de posible trazo del templo. Abajo, a la izquierda, tenemos cómo fueron ya construyendo el convento, el templo, y el atrio ya tiene sus 4 capillas posas, tiene su cruz atrial. O sea, el atrio se hizo primero, obviamente. Por eso podemos hablar de esa calidad espacial que en el tiempo, lámina inferior derecha, tengo plaza. Recorro un espacio limitado, pero que me permite ver el cielo y tiene su propia condición y en su momento naturaleza o árboles. Hay otra calidad, hay una transición del gran espacio abierto, plaza, a este otro espacio que es bastante grande, pero limitado, también abierto, hasta llegar al templo. Un gran espacio, este sí, cerrado. Entonces, tenemos toda una secuencia espacial de un dentro ciudad, que es un afuera, a un dentro abierto, que es un afuera llamado patio, atrio, a un templo, que es un lugar cerrado. Una secuencia espacial que cuando hay festividades, el dentro también es un afuera, porque la gente se mueve y entra y sale. Y ok, diríamos, pues ahí estamos, ya llegamos hasta acá, pero tenemos qué pasaba en los Altempe, qué pasaba en estos pueblos de indios con acuerdos. Esto. En esta región hay de 2 tipos. Lado izquierdo ustedes ven atrio y templo, porque no había convento, había casa parroquial nada más. Pero siempre hay un atrio nuevamente. Y la plaza puede estar al frente, lado izquierdo, o la plaza puede estar a lo largo. Hay de las 2. Pero nuevamente es esta condición, esta triada. Plaza polifuncional, atrio polifuncional y templo, que aunque a algunos arzobispos no les guste, en muchos de nuestros pueblos se baila dentro del templo. No es falta de respeto. No para nosotros. Para otros quizás sí. No para nosotros mexicanos. Ni modo. Parece ser que tenemos lo que Chueca Goitia llamaría invariantes. ¿Por qué? Porque no es solo el convento.
porque la catequización, aún en ese pueblo con acuerdos, necesitaba un espacio para sentirse religioso. Todavía siguen debatiendo si el atrio es invento de España y europeo y no sé qué. No me toca. Yo no ¿saben qué? No le entro a esa discusión. Solo sé que las ciudades prehispánicas, sus sitios ceremoniales tienen espacios abiertos, dentro de espacios abiertos, dentro de espacios abiertos, en una secuencia de recorridos y de cerrar y abrir. Por eso podría decir, cuando los europeos nos enseñen esas secuencias de atrios, pues podremos decir, mira, coincidimos, porque así hicieron las ciudades. Por último, empecé con unas invitaciones y les dejo estas reflexiones para que los jóvenes que nos escuchan hagan lo que tengan que hacer. Entonces, el siglo XVI en la Nueva España sí fue un momento de acuerdos. Sí fueron pactos. Sí se aliaron tlaxcaltecas, texcocanos. Sí se aliaron algunos náhuatl con los españoles. Y les fueron respetadas esas alianzas, igual que sucedía en la Europa medieval. Era una manera de conquistar, hacer acuerdos y no pelear. Conservaban su cabildo indígena, conservaban una parte de su estructura, llamemos civil. Sí, impusieron su religión, pero también hay muchos que han trabajado este sincretismo de cómo parece ser que tenemos muchos santos y parece ser que esos santos tienen relación, sí, santos y santas, que tienen relación con diferentes dioses y santidades prehispánicas. Debemos ver la ocupación territorial no que llegaron los españoles, trajeron la retícula y poblaron en 80 años toda América. No. Había muchos más americanos que españoles, y aún en el siglo XVIII. Había mucho avance, había muchas ciudades, y como en cualquier intervención, conquista, pactada o no, las ciudades siempre las construimos una sobre otra. Realmente tenemos muy pocas ciudades fundadas desde cero. Sí, sí las hay, pero son las menos. Claro que se dio una ideación y una gestión, y ese es uno de los temas que si tuviera menos años sí me clavaría a estudiar, que es con qué visión llegaron una parte de los europeos, no solo españoles, digamos europeos, que supieron entender que había que integrar y que había cosas a integrar, que supieron no solo derrumbar los templos, sino que había una ciudad, que había que cambiar su arquitectura. Sí, les quitaron todos los remates prehispánicos, pero las casas de patio ya existían. Y puedo decirles que algunas con una calidad espacial muy superior, como son el patio de las mariposas en Teotihuacán. Entonces, ahí hay todo un tema. ¿Cómo se dieron estos ajustes? ¿Cómo el constructor franciscano decía, pues vamos a hacer esto? Él sabía que tenía que tapar
una pirámide o pues sí, primero quitaba la piedra, la desmontaba y lo usaba en su templo y la usaba en su obra. Pero también sabía que había diferentes culturas y maneras de entender su territorio. Y eso quizá nos dé estos otros matices de qué pasaba y cómo la arquitectura y sus edificios nos pueden explicar que había una condición de tolerancia. No, eso no quita que fuimos conquistados, no. Ese es otro tema. Pero por alguna circunstancia no fue arrasado. La peste, o sea, las enfermedades, ¿no? Sí, el sarampión, diezmaron a la población indígena. Pero también es cierto que el siglo XVI es de una riqueza que hoy está enterrada en algunos casos, en otra, porque los historiadores seguimos viendo la historia del que ganó y no la historia de lo que sucedió. Y de ahí que yo les puedo decir, hay muchas calidades españolas y hay muchas calidades arquitectónicas prehispánicas y que están juntas en un sincretismo. Es un camino a entender de otra manera nuestras edificaciones y el siglo XVI tiene mucho material porque aún tenemos muchos edificios sobre los cuales trabajar. Y entonces, para terminar, yo les diría, hay que repensar y reescribir la historia de la arquitectura y la ocupación del territorio de manera inter y transdisciplinaria desde América, ampliar las miradas, dar presente a las memorias. El libro de Quijano me abrió a mí los ojos de un siglo XVI y sus arquitecturas de otra manera. Sí, tiene una presencia militar, sí, por condiciones de conquista, pero parece ser que tiene también otras arquitecturas prehispánicas sobreviviendo en estos acuerdos. Sí, lamentablemente las estructuras sociales y económicas cambian y el siglo XVII y el XVIII se encargaron de romper esos leves acuerdos que habían permitido algo. Con esto, jóvenes, termino. Espero no se hayan aburrido y, maestro Amador, un gusto, como siempre. Bueno, pues lo que presenciamos el día de hoy pues nos permite compartir lo que trae el maestro García Galiano esta mañana. Él trae un libro abierto de investigación que tiene muchos horizontes a manera de invitación. Yo empezaría por la última invitación que él hace, repensar desde una mirada inter y transdisciplinaria. Y ahí quiero hacer un comentario. Cuando hablamos de inter y transdisciplinario, el tema es que a veces, desde otras miradas, la lectura es parcial desde la mirada de especialistas. Cuando hablan del territorio, pues la arquitectura pasa a un lado. Datos y datos y datos. Y aquí no se trata de eso.
Se trata de una integración entre el territorio, la arquitectura y la ciudad desde una mirada arquitectónica. El maestro no lo dice cuáles son las herramientas, pero sí lo dice si seguimos cuidadosamente los pasos que él da. Primero, irse a las memorias que se han escrito durante mucho tiempo por varios. Meterse a las lecturas hasta las cartas de relación de Hernán Cortés, eso implica entender cuáles fueron las diversas maneras de ocupación del territorio y por qué razón se dieron. Si no, no se entenderían los acuerdos que se establecieron para poder lograr el resultado de esta cultura. Que esta cultura, a su vez, tiene una diversidad de culturas, todas entrelazadas, con ese sincretismo que le da la riqueza a estos temas. Cuando él habla de la invariante templo, atrio y plaza, pues es una invariante que se va repitiendo de diversas modalidades en otros centros de poblamiento. Y eso es lo que le da sentido al territorio. Pero, a diferencia, aunque no es diferencia, si lo vemos, hay una semejanza, cuando él pone en la mesa un elemento singular, el rollo, de una arquitectura mudéjar, como un espacio alto para controlar, vigilar y cuidar a la población. Aquí se da en la plaza, en Cuauhtinchan, en el paso de ronda sobre el templo. Pero en Chiapa de Corzo se da el paso de ronda arriba de la corona, toda de ladrillo mudéjar, pero además con un espacio de agua para dotar a la población. Entonces, esa diversidad en cada una de las regiones, pues es una riqueza de abordaje. Lo que él hace, García Galiano, es una lección de composición, pero para poder hablar de composición hay que descomponer el objeto. Él se va hacia atrás, descompone y después va explicando cada una de las partes y hace una reconstrucción de lo que fue el atrio con el templo, que hoy en día pues es un callejón para llegar al templo, ¿no? Pero también ahí en la plaza El Rollo está una casona, la casa, ¿no?, que era una casa, una de las casas de Hernán Cortés también ahí, y tiene una presencia importante en ese lugar. Entonces, pues uno ya no sabe dónde ubicar al maestro García Galiano. Yo creo que se equivocó, y lo que está haciendo él, que tampoco existe, es un trabajo de arqueología urbana, diría yo, o arqueología urbana arquitectónica, que son, ¿a qué voy? Esa manera de provocación, invitación, porque de repente llegan a los posgrados jóvenes que andan inventando qué tema, cuando de lo que ya he estudiado no ha sido abordado lo suficientemente para poder obtener hallazgos y construir conocimientos que nos enriquezcan. Y esa es una parte importante. Otra es cuando uno analiza desde mirar, ver y contar, atreverse a contar los hallazgos es lo fundamental de un trabajo de investigación. ¿Cómo construyo un cuento a partir de mi transcurso investigativo? Y ahí también da otro tema para nuestro amigo que hoy no está aquí,
que por qué los bordes de la ciudad tienen que estar ahí en estas tramas urbanas. Pues el borde está la barranca de Cuauhtincha y el borde está aquí en Tepeaca y estará en otros lados, y esa lectura de los bordes donde se ocupan las fronteras entre el medio natural y el medio construido permitiría una frontera no como un límite donde se da una presencia de uno y empieza la del otro. Es importante y es un caso también para estudiar y meterse ahí con todo el entusiasmo, ¿no? Ahí. Entonces, eso es lo que yo pondría en la mesa, más que preguntas, porque pues con Luis tenemos las charlas muchas veces durante muchos años, durante muchos días, y son las inquietudes que compartimos, y cada vez que él me platica y lo que veo, hoy me lo platica de otra manera diferente a lo que está escrito en el texto. Y eso es lo importante de un material. Porque si un material de investigación vengo a contar y es el mismo cuento como si fuese una grabación, pues qué aburrido, ¿no? Traer un cuento con un matiz nuevo para despertar esa conciencia a los futuros investigadores. Eso es lo importante, creo, en estos eventos. Afortunadamente, este evento del seminario Punto de Encuentro ha tenido mucha trascendencia. Hoy día, en la gestión del maestro Roberto Padilla, que lo lleva bien, que yo creo que cada intervención enriquece este tipo de trabajo y nos permite dar resultados y ponerlos sobre la mesa. Eso es lo que yo me atrevería, más que a preguntar, a comentar acerca del trabajo del maestro García Galiano. Pero sería una invitación para ustedes y para los que si quieren intervenir nos están escuchando, que a veces es importante o no se atreven a escribir o hablar desde sus lugares donde siguen este seminario. No sé, aquí los concurrentes. Sí, Brenda. Sí, Brenda. ¿Me quito? Sí, perdón. Tengo una pregunta de los rollos, porque, bueno, el rollo, porque sí, la estructura es interesante que está en medio. Entonces, por estas personas que fueron desplazadas de sus lugares de orígenes, que digamos llegó a esa zona y lo edificó, ¿por qué no en esas épocas no se reproducían más en otras zonas fuera de ahí? ¿Solo porque llegaron ahí o...? Ya entendí tu pregunta. Bueno, los rollos en sí, como estructura, quedan pocos y no en todas las ciudades se hicieron. Y tiene esta explicación. Cuando ya Tepeaca es ciudad española, digamos, ya conquistada, necesitaban un punto de control, ¿sí? Poder ver quién los podía atacar. Y el rollo era la manera más sencilla. ¿De qué depende? Nuevamente de los acuerdos y alianzas. En este caso, aunque había un acuerdo con los tlaxcaltecas, la zona no era totalmente tlaxcalteca. En Tlaxcala no había que hacer rollo, porque la estructura de la ciudad, al estar sobre cerros, permitía tener un control y había un pacto con los tlaxcaltecas. En Cuauhtincha, que se hace después, deciden ya no hacer el rollo, sino dotar a la iglesia de un corredor, que son puntos de vigía. O sea, el rollo sí te permitía ataque,
Sí, el rollo, aunque es pequeño, sí permite estar tirando piedras. El corredor de Cuautinchan, o sea, el templo, es de vigía. Es muy chiquito. O sea, no te da tiempo de ni tirar un arco, una ballesta, nada. Pero sí te permite observación. Entonces, son obras, los rollos, muy del siglo XVI a inicios, o sea, la mitad, y dependían de la región a la que llegaran, ¿no? O sea, había zonas donde te apropiaste de un sitio ceremonial que estaba en alto, pues entonces ya no necesitabas el rollo porque tenías ese sitio ceremonial como punto de vigía, control, recorridos. Porque esta pregunta que haces es también muy interesante. En la Nueva España, salvo las ciudades marítimas, o sea, de puertos importantes, casi nunca se hizo una muralla. O sea, nosotros no tenemos ciudades amuralladas dentro. Y sí había control. Sí, o sea, había pasos de ronda, había zonas donde estaban circulando toda la noche, había garitas para controlar la ciudad, pero no había murallas. Eso es muy interesante nuevamente de ese siglo XVI y sus acuerdos. La Ciudad de México tenía 4 pueblos indios rodeándola. Tlatelolco, San Juan, San Pablo, San Sebastián. O sea, tus aliados te rodeaban con su propio cabildo, con su propio templo, a la ciudad española. San Cristóbal de las Casas Chiapas. Tenías el templo de San Francisco, el templo de los Mercedarios, el templo de Santo Domingo, el templo agustino y luego los jesuitas, ubicados como parte del control de la ciudad. Pero también tienes el barrio de mexicanos y el barrio de tlaxcaltecas. Pues eran tus aliados, los habías llevado a conquistar y una parte de ese acuerdo era: aquí tienes tierra, aquí puedes quedarte a vivir. ¿Sí? Entonces, por eso en Oaxaca hay barrio tlaxcalteca, hay barrio mexicano, así como hay barrios zapotecas en Teotihuacán y en otras zonas. O sea, son esos acuerdos. Entonces, la construcción de un rollo dependía de cada sitio, cada región y esa condición. En el caso de Tepeaca, subirse a la montaña, pues es una montaña muy larga que te podían, ahora sí, venadear. ¿Sí? No era un cerro, digamos, que lo puedes cubrir, sino está rodeado todavía de mucha población. Cholula era una de las ciudades más pobladas de la época prehispánica y era mexica. Luego, una de las guerras más terribles es ahí en Cholula. Luego hacen ya el pacto y acuerdos. Al grado que Cholula conserva mucho de la estructura prehispánica. Ahí no la podemos decir, miren cómo Cholula también hicieron plaza. No, porque era muy grande Cholula. Y falta mucho de trabajo en Cholula, lo han venido haciendo muchos arqueólogos, muchos también arquitectos, pero nos falta mucha investigación sobre esa riqueza de transiciones, porque tampoco podemos creer que los curas no sabían la relación entre una virgen morena, una santa no sé qué, si ellos mismos entendieron eso. San Cristóbal de las Casas se llama San Cristóbal, porque en la historia del santo San Cristóbal es que en una inundación él cargó
a Jesús y lo cruzó. San Cristóbal se inunda, y más en esta época. Es un humedal de altura. ¿Sí? Es como Xochimilco o como nuestra cuenca. Llueve y todo se acumula. Entonces alguien dijo, ¿cómo hay que llamarle? ¿Cuál es el santo católico que puede generar esta condición de vengo a ayudarte? A mí me parece que hubo una inteligencia, o sea, al contrario, yo les diría, quizá en esa época la iglesia era mucho más, entendía más esas transiciones que aún la que tenemos hoy en muchas fe religiosas. ¿Sí? O sea, está sucediendo esto, vamos a hacer esto. Ahora, nada más imaginemos, muchos de nosotros nacimos ya con una fe religiosa monoteístas, ¿no? O sea judía, sea árabe, sea asiática, hay un solo Dios en cada religión, ¿no? Pero antes no, y ellos habían llegado a un territorio donde había un Dios para cada cosa. El Dios de la fertilidad, el Dios de la agricultura, el Dios del agua, el Dios de la lluvia, el Dios del aire, el Dios de las tormentas, el Dios de la guerra, el Dios de la paz, todo. Todo eso había. Y entonces, al haber eso, ¿cómo transformas esa mentalidad? Creando santos y santas. ¿Cómo adaptarse a lo que aquí? Pues es que a mí me parece que sería dificilísimo. O algo que por suerte en los últimos años sale y se muestra ya. Los catecismos en lengua indígena. Pues sí, habías hecho acuerdos. Pues ¿cómo le explico a un indígena que no habla español esta nueva religión? Pues con un catecismo en su lengua, en su escritura. Era evangelizar a todos. Se supone que es la razón de ser de la conquista. Sí. Claro. Evangelizar. Digo, me ganó la risa porque la razón fue comercial y económica, ¿no? Pero la razón que dio el Papa fue, deben evangelizar los nuevos territorios, que además pensaban que eran chiquitos. Así es. Y que estuvieron a servicio de la corona. Por eso digo que el siglo XVI es muy interesante a dar esas relecturas, porque sucedían muchas cosas. O sea, esos acuerdos, aún los frailes que no estaban a favor de la esclavitud ni de la encomienda. O sea, muchas cosas sucedían en esa invención, diría Quijano, de la Nueva España. Ese territorio, que además conforme pasaban los años más crecía. Y está en sus arquitecturas todavía. Estas diferencias, estos elementos. Y aún en el 18 se conservaron. Yo insisto, los leones de la iglesia de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, hecha en el siglo XVIII, tiene manchas. Es un león manchado. Y la explicación para mí es muy simple. ¿Cómo le explico a un García Galiano chiapaneco que nunca ha visto un león que eso es un felino, cuando él tiene un dios felino y tienen un animal felino característico aún hoy, ¿verdad, Amador? Pues jaguar. Pues si es un felino lleva manchas, aunque tenga pelo. Y le pusieron manchas y está en el original. O sea, cuando hicieron la restauración, todo el mundo decía, ¿cómo es posible? No sé si sea posible, pero al hacer las calas salieron esas manchas. O sea que alguien los había hecho y ningún fraile dijo que no.
Ninguna autoridad fue a decir, oigan, los leones no tienen manchas. Ya no digo otras figuritas que aparecen en esa fachada, porque es tema para Amador, no para mí. O para ustedes, que vayan y lo hagan. ¿No? ¿Qué más? ¿Esto es parte de tu investigación o qué onda? Fue parte de una investigación que hice con Jorge González Aragón. Y luego, pues uno es inquieto, Cuca, ese sigue. Entonces tiene las dos, ¿no? Tepeaca formó parte del proyecto de investigación. ¿Qué nombre le pusieron? Era larguísimo. Las formas del poblamiento y qué más. De la región Cuautinchan, Puebla. De la región Cuautinchan, Puebla, pero que no era Puebla, era Cuautinchan, Puebla, Tlaxcala. Sí. Y porque decidimos que ahí, pero realmente teníamos que haber llegado a Tehuacán. Claro. No, es toda esa zona del altiplano de Puebla, digamos, Puebla, Tlaxcala, que es una de las zonas más pobladas en la época prehispánica y hoy también, ¿no? Y parte, eso no lo dije, parte de el riesgo que tiene toda esa zona es la especulación urbana en la región de Puebla, sobre todo. Sí, también en Tlaxcala, pero sobre todo ya se acabó el valle y ya si ustedes se acuerdan esta imagen que mostré, este es el mapa de INEGI. O sea, ya vemos que queda cada vez menos territorio agrícola. Sí, la especulación urbana, llamada hoy gentrificación, pero especulación urbana, el gran negocio urbano es crecer, crecer. Y el cerro, en una de las partes, se usa para grava y arena. O sea que quizá dentro de poco pase como en San Cristóbal, ya no haya un pedazo de cerro, porque lo usaste para grava y arena. Pero sí, formaba parte de esa investigación. Y esto último que mostré del atrio y la conformación, eso ya fue que habíamos terminado ya el proyecto, pero siempre quedan cosas en la mesa. Entonces, si ante una invitación a participar en un libro que publicó la UAM sobre patrimonio cultural y natural, decidí ahí exponer parte de lo que puse aquí. O sea, aunque no formó parte de esa investigación, digamos, era de estas notas que uno va siempre teniendo y dices, mira, a mí me parece que hay esto, ¿no? Ahí entonces lo junté, lo publicó la UAM en noviembre, ¿no? Sí, en noviembre estuvo en la FIL de Guadalajara. Y entonces, esa es la historia, se fue. Porque, acuérdate, Cuca, uno es banca. Digo, así le decíamos en el fútbol, ¿no? ¿Eras titular o banca? Entonces yo soy banca. Oye, ¿y esto, el libro dónde se consigue? Aquí en Guam. Aquí está. Está ¿Dónde se consigue el libro? aquí en la librería lo tienen, ¿eh? O sea, aunque acuérdate que lamentablemente cada vez hacemos menos tirajes físicos, ¿no? Pero sí está, o sea, aquí en la librería te dan tu descuento, ¿no? No, es bastante accesible aún para alumnos, para profesores. O sea, el precio de mercado es otro, pero el que es nuestro es bastante accesible y me parece que fue una edición bastante bien hecha, o sea, de buena calidad, ¿no? Entonces, esto fue lo que mostramos hoy. Amador mostró hace 15 días. La región de Cuautinchan. Y dentro de 15 días vendrá... ¿Isaura? No, toca Jimena Torre, ¿no? ¿La otra? No. Es la otra. ¿Es la otra? Ah, es cierto, ya es la otra. Híjole, mi calendario. Primero Gracias, va Mariano. Jimena y después Sí, Isaura. primero va Jimena a hablar de Ciudad Universitaria, porque la idea es mostrar, o sea, fuimos mostrando cómo el siglo XVI conformó unas arquitecturas, pero Ciudad Universitaria en el campus hay una línea
muy clara de lecturas espaciales, que podríamos decir, mira, pareciera que sí seguimos conservando unas formas que vienen desde el prehispánico, unas maneras de ocupar el territorio, que aún con las influencias, digamos, de los campus norteamericanos y demás, queda o se marca de otra manera esa ocupación. Y Isaura sí viene dentro de 3 semanas, ¿no? Ella va a hablar de esta otra parte de Ciudad Universitaria que es el Centro Cultural, ¿no? O sea, cómo también es otra manera de entender la relación naturaleza, arquitecturas y demás, ¿no? O sea, aprovechamos esta invitación que nos hicieron y dijimos, vamos a dar 4 lecturas en un hilo conductor que es las memorias y los presentes, ¿no? Cómo seguimos conservando territorios o maneras de entender los territorios y las arquitecturas desde América, ¿no? Pues por ahí va. ¿Listo? ¿Ya no hay más? No hay más preguntas. Me voy corriendo. ¿Alguna Me otra voy pregunta? corriendo. En el Pues muchas gracias, Mariano, jóvenes, por el apoyo. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes. Nos veremos pronto. bueno, ¿Vale? pues damos por terminada la intervención del maestro García Galeano y pues yo pues propongo pues que se despida como se merece alguien. Responde, ¿no? Un aplauso. Ah, es que ya no pueden dar vino.